Perfecto. Hola, muy buenos días en esta mañana de día jueves, bien fría, pero no menos interesante. Mi nombre es Gonzalo Iberti, el director del Magíster en Finanzas e Inversiones de la Universidad Diego Portales, y les vengo a presentar aquí una charla relacionada con el valor de la ética en los negocios, las empresas, clientes en Chile y Latinoamérica, que va a estar conducida Hugo, por Hugo Aravena. Bueno, Hugo tuvo la amabilidad de ofrecernos estas charlas, preparar la temática. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es un profesional con más de 20 años de trayectoria en la industria financiera, en particular en temas como de gestión de inversiones y portfolio manager. Hugo también posee un máster en matemáticas financieras por la Universidad de Brigham. Él es chapter holder y también actual presidente del del CFA Chile, por lo tanto, Society Chile. Por lo tanto, está muy relacionado con la industria y en particular con todos estos temas que tienen que ver con la ética que hoy en día están en boga y siempre presentes, más aún en el sector financiero que de año en año, lamentablemente, de repente uno escucha algún tipo de escándalo que nos sorprende y por ende aquí Hugo nos va a presentar cuál es el valor que tiene para el sector financiero, en particular la ética, las conductas éticas, y cómo también ellos como CFA han ido haciendo un lineamiento de los valores de esto y cómo tenerlo presente en el día a día en el mercado financiero. Así que parto por darle las gracias a Hugo por su tiempo, por su amabilidad, por la preparación de esta presentación y la idea es que vayamos interactuando con él, sobre todo con las preguntas que vayan apareciendo en función de la presentación de Hugo y las vayan dejando en el chat y yo se las voy a ir a hacer, se las voy a plantear a él para que generemos ahí una interacción y nuestra conversación sea un poquito más dinámica y entretenida. Así que, Hugo, reitero mi agradecimiento, muchas gracias, bienvenido y el escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación y a la Universidad Diego Portales por venir a mostrar este importante tópico muy relevante el día de hoy. ¿Ya? El título de la presentación de hoy está relacionado a cómo enlazar el valor de la ética en nuestro día a día, cómo vemos el plasmado nuestro actuar en el valor de los negocios y en lo positivo que podemos hacer en la sociedad. En general, la ética, el valor de la ética no es muy tangible, ¿cierto? Pero los impactos de buenas prácticas corporativas y éticas tienen un inmenso valor en lo que es el bienestar social, en lo que es el mercado laboral, en lo que es el crecimiento económico y en un montón de variables que son positivas para la sociedad como un todo.
¿ya? Para presentar hoy día, para tener temas de discusión, traigo tres estudios que hemos hecho dentro de lo que es CFA Society Chile y CFA Institute. Todos estos estudios ustedes los pueden encontrar en la página de cfasocietychile.cl, donde nosotros ponemos todas nuestras publicaciones. El primero, que voy a empezar a proyectar ahora, y ahí necesito que alguien me pueda decir si se ve la presentación. Sí, Hugo, se ve súper bien. Se ve súper bien, se ve en modo presentación también, ¿no? Claro, modo presentación, sí, está bien. Excelente. Vamos a ocupar el primer sondeo ético para Latinoamérica, que si bien tiene un par de años, levanta muchos puntos relevantes para la discusión y conversación del día de hoy. ¿Ya? Vamos a partir un poquito a hablar de la motivación de este estudio, describir cómo se hace y después vamos a hablar de los principales hallazgos. ¿Ya? Primero, este sondeo, un sondeo latinoamericano, donde participaron principalmente todas las sociedades CFA de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Participación de Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, ¿cierto? Brasil, Islas Caimán, etcétera. Eh, en una primera sondeo con características regionales y enfocado en el sector financiero, ¿ya? Que le da la característica de única, ¿ya? Por dos cosas, porque permite, primero, comparar dilemas éticos entre distintos países y permite levantar, ¿cierto?, los principales problemas o dilemas éticos que pudiese haber en cada país, ¿ya? El objetivo nuestro fuera indagar sobre estos dilemas éticos, ver cuáles son los principales dilemas que enfrentan los profesionales que se dedican a las inversiones y entregar información relevante tanto al mercado financiero, al tema académico como las universidades que son investigadores de estos temas, como la Universidad Diego Portales, y también al regulador, ¿cierto? Dando luces de dónde pudiesen estar los principales problemas y dónde posiblemente la regulación podría, ¿cierto?, enfocarse. ¿Ya? Por lo tanto, con esta herramienta nosotros esperamos entregar una herramienta súper útil desde la academia, desde la regulación al mercado financiero. Como les comentaba, esta encuesta se realizó el segundo semestre del 2023. Hubieron casi 500 respuestas, ¿cierto? Eh, las principales personas que respondieron aquí son asesores financieros o portfolio manager o personas que tienen contacto directo con clientes en lo que es asesoría de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, si bien no es una encuesta, es un sondeo, sí cumple con tener profesionales que están bien dedicados a las inversiones, que tienen cierto grado de seniority por los grados de experiencia y que tienen un rol importante en el mercado de capital en sus respectivos países. ¿Ya? Em, Ahora sí, vamos a pasar a hablar de los principales resultados de este sondeo. Después lo vamos a ver los principales resultados de manera gráfica, pero aquí los vamos a dejar enunciados. ¿Ya? Primero, definir aquí lo que nosotros nos referimos con dilema ético. ¿Ya? Un dilema ético es una situación, ¿cierto?, que enfrentan los profesionales dedicados a la finanza, donde se les hace difícil decidir un curso de acción en particular. ¿Ya? Se hace difícil un curso de actuar porque presenta algún conflicto para este profesional de no saber qué es bueno, qué es malo, por algo que es nuevo, por algo que aparentemente está en conflicto con la moral, conflicto con la ética, conflicto con la normativa, situación que se le hace difícil a este profesional seguir adelante. ¿Ya? Para seguir adelante, él puede ocupar su propio criterio, no hacer nada, consultar a algún colega, seguir las normativas corporativas o normativas en curso, pero esta situación de dilema lo lleva a él a una situación de no saber qué hacer. ¿Ya? Y aquí lo que nos entrega este sondeo es que el 19% de estas personas que nosotros sondeamos nos dice que hay una frecuencia de al menos una vez al mes con estas situaciones. Entonces eso ya nos da una luz de alerta en decir, chuta, en realidad es bastante frecuente la situación donde los profesionales están enfrentando dilemas éticos, ¿cierto? En rigor,
debería estar más claro el curso de acción y los dilemas éticos deberían tener menos grados de frecuencia. Siempre van a haber, pero la idea es que sean menos frecuentes. ¿Ya? Aquí los dilemas éticos más comunes que se ven, el primero es la revelación completa de los conflictos de interés, ¿cierto? Cuando tú compras o vendes un producto financiero, ¿cierto? Pueden haber un montón de conflictos de interés relacionados a remuneraciones, ingresos, etcétera, que no están completamente revelados, ¿cierto? Ese es uno de los principales conflictos de interés que existe, podemos decir, de Latinoamérica, ¿ya? Después podemos hablar por país. También el cobro de comisiones no transparentes, ¿ya? La famosa, lo que se denomina la letra chica, ¿cierto? Oye, ¿cuál es el costo de mis fondos provisionales? ¿Cuál es el costo de inversión de comprar y vender activos financieros? ¿Cuál es el costo de inversión de mi fondo mutuo? ¿Cuál es el costo de inversión, ¿cierto?, de mi crédito hipotecario? Etcétera, etcétera. Hay una sensación de que estas comisiones, los costos, no son transparentes. Y por último, el tercer ítem más fuerte, ¿cierto?, de lo que son los dilemas éticos a que nos enfrentamos los profesionales y clientes de la industria, eh, recomendaciones de inversión que no corresponden al perfil del cliente, ¿cierto? Lo que se denomina suitability, ¿ya? Eh, ¿Qué hace una persona mayor de edad tratando de invertir en criptomonedas, por así decirlo, con fines de ahorro de largo plazo o activos muy riesgosos, ¿cierto? Cada inversionista tiene un perfil y ese perfil se tiene que respetar y aquí la sensación es que por el afán de realizar ventas de productos, muchos inversionistas se quedan con productos que no tienen que ver con su perfil de inversión, ¿ya? Después, pasando a qué tipo de productos pudiesen enfocarse mayormente los dilemas éticos, tenemos que son las monedas, ¿cierto? Los activos derivados y criptomonedas, ¿ya? Es decir, donde más asimetrías de inversión existen, posiblemente donde más existan eh, dilemas éticos, ¿ya? Por otra parte, mercados que están mucho más regulados, como productos relacionados a pensiones, crédito hipotecario, en general existe mucho más confianza y menos dilema ético. ¿Por qué? Porque hay mucha más información y porque hay mucha más regulación. Entonces, ahí tenemos otro hallazgo relevante, el decir que, chuta, mira, si bien una extrema regulación no es buena, que los mercados actúen bien regulados da confianza a este tipo de inversionistas y quizás esa es una de las razones también porque el mercado hipotecario en Chile, ¿cierto?, está bien desarrollado, ¿cierto? Y es muy común encontrar personas que, ¿cierto?, poseen crédito hipotecario para la compra de sus viviendas, ¿cierto? También el 48% de las personas que entregaron aquí respuesta piensan que los mecanismos de compensación, ¿cierto?, generan conflicto de interés con sus clientes. ¿Ya? Entonces, esa es una arista muy relevante que levantamos aquí también, que tiene que ver con los incentivos, ¿cierto? El incentivo que ponen las empresas, ¿cierto?, puede llevar a que los profesionales estén usando malas prácticas en su desarrollo profesional. Entonces también hay un problema, ¿cierto?, tanto como a nivel persona, a nivel empleado, pero también a nivel directriz corporativa. ¿Ya? Otros hallazgos relevantes que en este mercado, ¿cierto?, donde coexisten mucha simetría de información desde, ¿cierto?, de lo que poseen esta información, de los que venden productos, de los que los generan y que los compran, ¿cierto?, los clientes, siendo los inversionistas, digamos, calificados o calificados de alto patrimonio o institucionales que se denominan, ¿cierto?, los que tienen mayor información como clientes. Sin embargo, los inversionistas retail, los inversionistas más pequeños, ¿cierto?, los inversionistas, personas naturales, digamos, serían los más afectados por estos dilemas, aquí según este sondeo, en un 80%. ¿Ya? Yendo más en específico a qué temas puntuales de estos dilemas son los que generan conflictos, podemos ver, por ejemplo, que el 56% o sea, opina que el uso de información privilegiada ocurre muy frecuente o relativamente frecuente, cosa que es algo
de extrema gravedad, ¿cierto? La información privilegiada está penada por ley en la mayoría, en todos los países donde nosotros hicimos este sondeo, ¿cierto? Y puede generar, ¿cierto? Extremos problemas al mercado de capitales en su uso, ¿ya? Eh, una de las razones que también entregan estos profesionales porque ocurre esta situación es porque hay débiles mecanismos de control y auditoría y problemas de gobiernos corporativos en su control. ¿Ya? Em, Finalmente, dentro de los puntos a destacar, tenemos que el 56% de sondeados considera que la intensidad de las sanciones por los delitos financieros em, no son insuficientes, ¿ya? Que tienen mucho que ver con que, oye, ¿cuál es la sanción que existe y cuál es el comportamiento que pueden tener estos profesionales? ¿Ya? Por lo tanto, las sanciones aquí juegan un rol bastante relevante en la percepción también de impunidad que tienen, cierto que existen los respectivos mercados. También tratamos de preguntar o ver cómo los sondeados evalúan el rol de los reguladores, aparte de las sanciones, ¿cierto? Y en general, en Latinoamérica, si bien Chile tiene una nota un poco superior, es bastante mediocre las notas que se le asignan a los reguladores, ¿cierto? En promedio de 4 de una escala de 1 a 7, ¿ya? También los mismos profesionales se autoevalúan y evalúan a cómo funcionan los profesionales con bastante negativo en cuanto al conocimiento de la normativa. Solamente el 55% de los sondeados afirma que el conocimiento de la normativa por parte de los profesionales es bajo o muy bajo, ¿ya? Y por último, viendo el vaso medio lleno, ¿cierto? Viendo cómo podemos aportar a mejorar, ¿cierto? La ética en estos mercados latinoamericanos, es principalmente fomentar la educación financiera y endurecer la regulación en productos e incentivos, que fueron los dos factores más votados, ¿cierto? Por este sondeo, ¿ya? Y finalmente, otro factor preocupante, ¿cierto? Es que la nota que se autoasignan a cómo operan los mercados respectivos en Latinoamérica, algunos países con mejor y otro peor nota, es de un 4,3 de una escala de 1 a 7. Por lo tanto, eh, es- eso en notas, ¿cierto? Universitaria o colegio es chuta, pasar con lo mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí muestra que hay un camino muy grande, ¿cierto? Por recorrer, ¿ya? Ahora vamos a ver de manera gráfica algunos de los principales resultados que les acabo de comentar. Me voy a centrar en los principales resultados, ¿cierto? Aquí esta es una de las preguntas centrales de este sondeo, ¿cierto? Donde nosotros vemos aquí en pantalla cuáles son los dilemas éticos más frecuentes. Como le mencionaba, los más relevantes es la revelación completa de los conflictos de interés, ¿cierto? El inversionista eh, no siempre obtiene toda la información relevante para una toma de inversión, ¿cierto? No conoce incentivos, no conoce riesgos muy grandes, no conoce costos que no están explícitos. Entonces, esa sensación es una de las principales, ¿ya? Hay otros ítems que no comenté recién, pero que también fueron de gran relevancia, ¿cierto? Como eh, favorecer a clientes importantes en vez de a clientes más pequeños, ¿cierto? Clientes que a lo mejor tienen mayor volumen de inversión son mucho más favorecidos que clientes más pequeños, ¿cierto? Esa también es una sensación bien negativa en el mercado. Manipulación de precios, ¿cierto? En los mercados financieros, que también es un delito, ¿cierto? También es un ítem que se levantó en este punto. Aquí en esta gráfica que se ve bien, como dicen los americanos, ocupada, muy busy, ¿cierto? Muestra por país cuáles son los principales dilemas, ¿ya? Y esto es lo bueno de este sondeo que ustedes pueden revisar después en detalle, que muestra bien claro en algunos países cuáles son los principales puntos a atacar, ¿cierto? Por ejemplo, Brasil, ¿cierto? Claramente muestra que tiene un tema con recomendación de inversiones sesgadas o manera tendenciosa, ¿cierto? Que es un punto relevante porque ese factor destaca mucho, ¿cierto? En Uruguay vemos las comisiones no transparentes como principal factor,
¿cierto? En el caso de Colombia vemos la revelación de los conflictos de interés, ¿ya? Y en el caso chileno, al igual que en Uruguay, el conflicto principal podría ser la revelación completa de los conflictos de interés, la barra azul que está a mano izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, también este sondeo nos da la posibilidad de abrir los datos y ver en cada país cuáles son los principales hallazgos. Em, Aquí, como les mencionaba, también está por el lado de los productos. Vamos a hacer la apertura por país también, ¿cierto? En general se aprecia que en la mayoría de los países activos derivados y monedas son los principales productos financieros donde se centran, ¿cierto?, los dilemas éticos, ¿ya? Eh, Porque es poco transparente, porque hay comisiones que no son claras, porque hay comisiones que son muy altas. Eh, eh, Hace unos días, ¿cierto? Salió en prensa que un turista pagó extremadamente mucho por venta de dólares en el aeropuerto, ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones de no entender los costos porque son tan elevados, lleva a una situación que no es buena para el mercado como un todo, ¿cierto? O sea, en este caso, el mercado financiero generó mucho ruido y generó problemas que pueden impactar a una industria del sector real como el turismo, ¿cierto? Si una noticia es leída por un turista de que en Chile se cobran precios anormales por transacción de divisas, puede eventualmente disminuir el turismo y esa nos afectamos todos como país, ¿cierto? Entonces el rol que tenemos nosotros en la industria financiera es muy relevante en este sentido, porque haciendo todo transparente, haciendo todo ético, haciendo todo, revelando todos los conflictos y costos, podemos aportar bastante, ¿cierto?, a el crecimiento del país y al desarrollo de la industria del sector real, ¿ya? También les comentaba, ¿cierto?, que como los sectores como más regulados, ¿cierto?, como en este caso fondos mutuos que tienen en general una regulación bien fuerte, implantada en el caso de Chile por la CMF y en otros mercados por otros entes reguladores, en general aparecen, excepto Uruguay, como productos bastante confiables. Aquí vamos a empezar a ver por el lado de la información privilegiada, ¿cierto? Que primero definamos que la información privilegiada es una información que es privada, ¿cierto? Que por alguna razón llega indebidamente a alguien eh, y que esta información, al ser utilizada, genera rentabilidad, ¿cierto? Genera ingresos para la persona que la usa, ¿ya? Esto ocurre principalmente porque hay débiles mecanismos de control, ¿cierto? Porque hay debilidad de gobiernos corporativos, mala gestión corporativa y falta de conocimientos normativos, ¿ya? Entonces, esta información muchas veces no se sabe que puede generar un impacto. Muchas veces alguien posee una información y no tiene cuidado en no revelarla, y la puede revelar a un amigo, en el ascensor, en la escalera, en un almuerzo, y puede ser que alguien utilice la información para beneficio propio, ¿cierto? O puede ser que muchas veces alguien de manera alevosa, ¿cierto?, quiera realizar inversiones sabiendo que es información privilegiada. O sea, si uno va al sitio de la CMF y ve las multas a alto ejecutivo de transar acciones, al estar en el periodo de blackout que se llama, al conocer los estados financieros, se va a encontrar con una gran sorpresa de que son muchos los altos ejecutivos que transaron con información privilegiada en periodos que no podían, ¿ya? Entonces, ese tipo de tema está cubierto aquí por esta pregunta que hicimos. Una de las razones fundamentales, ¿cierto?, de por qué ocurre esto es por las famosas murallas chinas. Las murallas chinas, ¿cierto?, o lo que se denomina, ¿cierto?, muralla china es lo que tiene que existir entre un área y otra para que no haya flujo de información privado, ¿cierto? Aquí, en la opinión de la mayoría de los sondeados, es que estas murallas chinas al interior de las compañías no funcionan muy bien. Entonces, es fácilmente que alguien de otra área pueda obtener información de otra área para uso propio
y ahí es donde se rompe, ¿cierto?, esta muralla y existe esta información que se traspasa de manera indebida. Y aquí, bueno, quería tocar también otro tema que es muy relevante, que tiene que ver con los incentivos y compensaciones, ¿cierto? La pregunta específica fue, los esquemas de compensación definidos por la empresa generan conflictos de interés a la hora de poner los intereses de los clientes por sobre la compañía. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta información? Aquí la mayoría de las veces se votó en 44% y siempre 4,1%. Entonces, esto es algo que definitivamente hay que atacar, ¿cierto? Si los incentivos están mal puestos, es muy difícil solicitar que los empleados, ¿cierto? O las personas que trabajan en esta empresa puedan tener comportamiento en realidad impecable, ¿cierto? Entonces hay que partir, siempre lo que decimos nosotros, que el tema ético tiene que ser transversal a la compañía, desde arriba, desde abajo, a todo nivel, ¿ya? Eh, y bueno, aquí... si vemos el desglose por país, ¿cierto? Se ve claramente que hay diferencia entre países. Por ejemplo, vemos como países como Colombia, existe un problema con esto de los incentivos, ¿cierto? En el caso de Argentina también se ve bastante plasmado y en el caso de Perú, ¿cierto? También se ve que hay un tema con los incentivos, ¿cierto? Entonces, claramente esos países tienen ese tipo de desafíos. Chile también no está ajeno a eso y también los incentivos son una variable a monitorear. Después pasamos a revisar un poco la intensidad de estas sanciones, ¿cierto? En general, se percibe eh, que las sanciones son insuficientes, ¿ya? Esto es en la mayoría de los mercados, podemos abrirlo y ver por país, pero en general, en todos los países, en Argentina, Brasil y Chile, si ven a mano izquierda, eh, son los principales que están pidiendo más sanciones. O sea, aquí es como las propias personas que trabajan en la industria financiera están pidiendo que existan sanciones más altas, ¿ya? Aquí hay un disclosure que quiero mencionar, que este sondeo, por lo menos en el caso chileno, fue hecho previo a la ley de delito económico. Posterior a a la ley de delito económico, en Chile sí hubo una percepción de que estos mecanismos de sanción iban a ser mucho más positivos. De hecho, ya hay noticias buenas, ¿cierto?, de que hay sanciones más elevadas. Eh, con respecto a las sanciones aplicadas por los reguladores, también, o sea, perdón, vamos a hablar un poco con el rol que tienen los reguladores, ¿cierto? El rol investigativo, ¿cuál es la nota que se percibe, ¿cierto? Por parte de los profesionales, cumplen los reguladores en sus respectivos mercados y en general las notas que se asignan son bastante bajas, son un poco más arriba de 4. En general hay países que tienen mucho problema con el regulador, que se percibe que no están haciendo un buen trabajo. Caso es de Argentina y Brasil, donde las notas son 3,1 y 3,4. Entonces, claramente, esos países tienen una percepción de regulación, que yo la he conversado con colegas, que es bastante negativa, ¿ya? Otros países como Chile, Colombia, en general existe una percepción mejor del regulador, pero hay mucho camino por mejorar. Y lo otro es el conocimiento de la normativa, ¿cierto? De los mismos profesionales de inversión. Aquí hay una percepción de que el conocimiento normativo es muy bajo, ¿ya? Si bien en el caso chileno se ha avanzado bastante con tanto certificaciones obligatorias, ¿cierto?, que se solicitan para trabajar en la industria financiera, como certificaciones voluntarias, como por ejemplo el charter holder de CFI Institute, institución a la cual represento como presidente en Chile a través de esos CFA Society Chile, es un factor positivo. Todavía hay una sensación de que el conocimiento de la normativa tiene que ser mejorado por el lado de los profesionales. Em, y en general quería
quería terminar, ¿cierto?, con eh, la exposición de este sondeo latinoamericano con esta nota que se asigna a cómo opera el mercado financiero en nivel ético como un todo por país. Vemos que en general, nuevamente, países como Argentina y Brasil destacan por sus resultados negativos, un 3,5 y 3,9, mientras que países como KY e Islas Caimán, Colombia y Chile destacan por, Uruguay también destacan por tener una nota un poco mejor. Entonces, en general, los profesionales que trabajan en Argentina y Brasil tienen un tema de cómo funciona su propio mercado, ¿cierto? Mientras que hay otros mercados que funcionan un poco mejor, ¿ya? Esto es lo que les quería presentar como situación o diagnóstico que vemos en la región latinoamericana de cómo la ética genera valor y los principales dilemas. Antes de pasar a las preguntas, les quería mostrar brevemente, ¿cierto?, el código de ética que nosotros promovemos, ¿cierto? Si alguien me puede comentar si se ve en pantalla. Sí, Hugo, se ve pequeñito, ¿Se pero ve? se ve. Ya, lo vamos a agrandar, es Ya. solamente, quiero solamente enunciar, ¿cierto?, que CFA Institute, de forma de colaborar con la industria financiera, publica, ¿cierto?, un código ético y de conducta profesional que está disponible. Cualquier empresa puede adherirlo y cualquier profesional puede adherirlo también por las buenas prácticas. Las personas que tienen el charter holder están obligados a cumplir este código ético, ¿cierto?, que en algunos casos es más estricto que la normativa local. Por lo tanto, creemos que es un buen factor o buena herramienta a disposición del mercado, ¿ya? Entonces, esto está disponible en la página de CFA Society Chile, ¿cierto? Donde se ven las principales normas que deben cumplir los profesionales de inversión que trabajan en la industria financiera, ¿cierto? Que es como el profesionalismo, eh, el, el- el- la obligación para los empleadores, conflictos de interés, análisis de recomendaciones de inversión, cómo se presenta la inversión, responsabilidades que hay con el mercado local y conocimiento de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, dejando este material disponible para ustedes, que también a lo mejor la universidad puede mandar estas presentaciones con este código a las personas registradas o pueden ustedes verlo en la página de CFA Society Chile. Quería abrir esta instancia para algunas preguntas. Así que quedo disponible, Gonzalo, para preguntas que puedan tener ustedes. Muy bien. Gracias, Hugo. Mira, tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Eh, re- lo, pero antes quería reiterar de que toda esta información se la pueden solicitar a Rosita Díaz, que está aquí puesto el correo en el chat. Eh, si quieren averiguar un poco más sobre esto o sobre los programas, etcétera, ahí pueden consultar. Y aquí tengo ya varias preguntas. Una es, por ejemplo, ¿por qué dentro de las opciones cuando se habla de las debilidades institucionales o de la empresa, eh, no se incluyó, por ejemplo, si había una falta de ética, si podía ser un problema de falta de ética individual, digamos? O sea, y si no se incluyó, o una de las razones por qué no se incluyó es porque eso pudiera ser que la responsabilidad individual tal vez tiene un rol menor dentro de las fallas estructurales. Esa es una de las preguntas. Tengo otra, te las voy a ir entregando de una. Em, También preguntan con respecto a si este tipo de sondeo y propuestas de visión de la visión que tiene el mercado con respecto al comportamiento ético, los reguladores toman esto como un instrumento de línea base para generar algún tipo de política pública que ayude como a corregir este conflicto de incentivos. Eh, y también preguntan... em,
¿qué pasa con las notas? Dice, casi todas las notas son bajas en el país. Entonces, ¿existe algún país que tenga buena nota o satisfactorio? Ahí yo tengo mi prior también con respecto a cómo responder eso. Pero ahí podríamos discutirlo. Y también, como CFA Institute, ¿qué propuestas hacen ustedes o han discutido para que, en términos como de enforcement de este comportamiento a través de la ley o lo que sea, o la regulación, se mejore la transparencia y la conducta en este lado? Esas son como a grandes rasgos las preguntas que logré capturar por Ah, ahora. Están interesantes. Yo también tengo un par. Vamos, Hugo. vamos, vamos, antes que se me vayan olvidando, a pesar que anoté aquí. Ya. Primero, destacar que todos los comportamientos aquí que levantamos son individuales. O sea, tú como profesional de inversión, y a la hora de que estás asesorando a un cliente, tú decides si le revelas la información completa de los conflictos de interés, revelas todas las comisiones que son transparentes o no, eh, vender productos que tienen que ver con el perfil de riesgo, uso de información privilegiada. Aquí hay todo un componente que es individual, ¿cierto? Hay otro concepto que son las directrices que pone la compañía de incentivos o la cultura organizacional. Pero finalmente todo radica en una decisión individual, ¿ya? Uno, si se siente muy incómodo en una institución, es decisión propia seguir o no, ¿ya? Nuestro código de ética y de conducta profesional de CFA dice: si tú no estás de acuerdo con una política de compensación o política de venta o lo que sea en tu compañía, levanta la mano y levanta el punto. Si esa situación persiste, tú tienes que dejar la compañía, porque es una situación eh, que no va a durar mucho tiempo, ¿ya? El código de ética para Charterhood es bien clara en ese sentido y por eso menciono que en realidad tarde o temprano, cuando hay malas prácticas, explotan, ¿ya? El segundo tema, en la segunda pregunta que ahí veo a Javier Bristilo que pregunta sobre la regulación y cómo han reaccionado a esto por país. La verdad que los resultados de estas encuestas, a pesar de no ser tan buenos, fueron muy bien recibidos, ¿ya? Regulador y mercado nos han entregado el feedback de, a pesar de que no fueron muy buenos los hallazgos, es muy bueno saberlo, ¿ya? Hubo un gerente de una de las principales instituciones de este país que me lo reveló con un ejemplo que no se me va a olvidar, que me dijo: chuta, mira, me siento con esto como cuando fui al doctor, al cardiólogo, y se revisó que tenía, y se percató a través de unos test que tenía un problema grave en el corazón. Fue una pésima noticia. Me sentí mal, deprimido, pero al par de días dije, es mejor saber esta noticia que no saberla, porque me permite atacar, enfrentar, tratar de solucionar el problema. En cambio, si hubiera andado por la vida sin saber que tenía el problema, ok, hubiera vivido en mi ignorancia de estar feliz, pero hubiera llegado un evento, ¿cierto?, más adelante en que se hubiera transformado esto en un ataque al corazón o algo similar, que puede haber terminado con mi vida. Entonces, ese es un ejemplo de un poco cómo el regulador y los mercados tomaron este efecto. Lamentablemente, como que este sondeo o estas investigaciones aparecen cuando hay un delito muy grande que en general cuesta mucho dinero en el mercado, ya sale a la palestra, pero lo que pretendemos nosotros es que sea un tema permanente de mejora, ¿ya? Eh, un tema que también me mencionó Gonzalo como pregunta es mejoras específicas, ¿cómo se puede hacer? ¿Ya? Bueno, aquí un poco el rol que jugamos nosotros, podemos explicar lo que hacemos. Primero, el levantamiento de estudios específicos, como este, ¿cierto? Levantarlo, después difundirlos por medio, difundirlo con universidades y difundirlos con los reguladores. Tiene un valor muy importante. Nosotros como CFA Society Chile estuvimos sentados en reuniones con la CMF, ¿cierto? Que es el regulador local, mostrando estos resultados. En la encuesta perdón, en el sondeo de ética 2024, ¿cierto? Que está en nuestro sitio web, participaron muchas universidades, participó la Universidad Diego Portales, Gonzalo, me parece que tú estuviste ahí Sí, en ese panel también, sí. donde revisamos todo el cuestionario.
vimos metodológicamente cómo mejorarlo y agregamos nuevas preguntas también. Entonces, esa dinámica de acercar la industria profesional a la academia, el regulador, tiene un valor muy importante que nosotros tratamos de dar para que, uno, exista más conciencia y dos, poder mejorar el nivel ético. ¿Ya? Otra cosa que nosotros también estamos haciendo a nivel universidades, ¿cierto? Es un concurso de ética, porque hay miles de concursos de programación, concursos de inversiones. Nosotros anualmente estamos haciendo un concurso de ética donde se presenta un caso con un montón de dilemas éticos y donde los alumnos tienen que tratar de ponerse en la situación y tratar de aplicar el código de ética y ver qué situación es irregular y cuál no. Entonces, esa esa capacidad de discernir qué está bien y qué está mal, mientras más a temprana edad se enfrente, creemos que una mejor situación. ¿Ya? Ahí entiendo, Gonzalo, cubrí las tres Sí. principales preguntas que me diste. No sé si hay alguna adicional ahí que apareció en este momento. Bueno, sí, porque ahí ya era, lo último había sido con respecto a cómo abordaba esto el regulador o cómo se enlazaba con los encargados del enforcement de las conductas éticas y claro, ahí cuando hablaste con respecto a sentarse a conversar con la CMF, yo creo que está. Eh, eh, y aquí en lo último, Milko pone, entendiendo que las conductas éticas se valoran en comunidad y no en la individualidad, el sondeo considera las diferencias entre países respecto del valor de la ética. Es como la pregunta que plantea Milko. Y de ahí, bueno, dale. Sí, bueno, la verdad que cuando nosotros hicimos este sondeo el 2023 en Chile, fue un exitazo, ¿cierto? El primero. Sí, Salió publicado en primeras planas. Yo este resultado lo presenté en una sociedad de presidentes en Estados Unidos, en Boston, y CFA Institute quedó maravillado con esta herramienta. Al año siguiente nos pusimos de acuerdo con todos estos presidentes latinoamericanos CFA para hacer este esfuerzo no solo en Chile, sino que regional. Entonces, fue una herramienta que nació en Chile, pero que la aplicamos de manera regional. ¿Ya? Eh, Fíjense que en realidad muchos presidentes como de otros países que tienen normativa menos avanzada que la chilena o menos impacto, eh, sabían que iban a tener un resultado muy malo. O sea, en Argentina, en Perú, la verdad que la situación es muy diferente a la chilena. ¿Ya? En general, nosotros somos críticos de que sabemos que podemos mejorar nuestro nivel ético local, pero en general hay otros países que la verdad que hay mucho, mucho más por hacer, ¿cierto? La situación a mí en lo particular en Brasil me sorprendió mucho, ¿cierto? Que tiene mucho más desafíos, es un país inmenso, es un país con un sistema financiero potente, relevante, el principal de la región. Nuestro interés es que todos mejoremos, ¿cierto? Pero claramente hay países que están en otra vereda con respecto a la chilena. O sea, yo mencionaría que países como Chile, como Uruguay, están escalones más arriba que otros que tienen desafíos tanto de mercados de capitales como de funcionamiento ético local, como puede ser Argentina, puede ser un poco Perú, en algunos tópicos Brasil. perfecto. Bueno, muchas gracias, Hugo. Y yo creo que no es menor el tema de la ética en el área financiera, porque el área financiera se sustenta en un contrato social, en la confianza, digamos, una confianza de que tú vas a cumplir con el contrato que yo te estoy mandatando al momento que deposito mis valores en una contraparte o en ti como ejecutivo, ¿cierto? Y por otra parte, tú vas a responder a eso de la mejor forma posible. Entonces, desde su inicio está siempre expuesto al conflicto de interés, digamos. Entonces, por eso es súper importante la parte ética y reforzar siempre este pilar para que nuestro mercado financiero también funcione. O sea,
el mercado financiero sin confianza no funciona, digamos, no existe, no tiene profundidad. Pasan estas cosas que tú mencionabas, por ejemplo, en el resultado de la encuesta en la que las personas preferían, por ejemplo, productos más estandarizados que productos un poquito más elaborados, porque entienden un poquito que tienen más transparencia y porque, claro, saben que están más regulados y se diluye este tema del conflicto de interés. Entonces, la capacidad como de desarrollarlo, sin duda que va también de la mano de la capacidad de que nosotros también respondamos éticamente a esta, eh, eh, éticamente a este mandato que tiene una incertidumbre de cumplimiento, digamos, porque en el futuro, porque tú tienes que, yo espero que tú cumplas muy bien con mi mandato, ¿cierto? Por eso es de suma importancia, sobre todo lo que estamos y observamos esto, ya sea desde la academia o desde la práctica. Sin duda que tenemos aquí ejemplos claros en el caso chileno. El lunes, como en algún momento conversamos, apareció la SMF comunicó una sanción a uno de los involucrados del caso Primus. O sea, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del enforcement del cumplimiento. Ahí tú podrías contarnos un poquito más cuál es el impacto y cómo esto va ayudando. Y segundo, bueno, eh, hemos estado bombardeados de noticias en estos últimos días con respecto a un comportamiento poco ético por funcionarios públicos, pero resulta que está bien, uno dice esto son funcionarios públicos, recursos públicos, pero eh, eh, yo creo que ahí cambia un poco la forma, pero el fondo es bien relevante en cuanto a cómo tú te relacionas con tu empleador o a los mandatos, digamos. Entonces, ahí de nuevo, la ética vuelve a salir a flote y vuelve a reforzar la confianza y darle solidez frente a las personas que quieren utilizar el mercado financiero. Y ahí ustedes en particular con el tema del código de ética que han elaborado en el CFA, puede ayudar esto. También tú nos podrías ayudar un poquito más o explicar un poquito más cómo se relaciona y que veamos que es un tema bien importante, mucho más transversal, digamos, esta relación agente principal, digamos. ¿Sí? Totalmente, mira, con respecto al primer punto, Gonzalo, el mercado financiero, el mercado de capitales se construye en base a confianza. Si no hay confianza, el mercado de capitales, el mercado financiero va a perder el potencial que tiene, ¿cierto?, de irrigar esta relación entre ahorrante e inversionista, donde el principal afectado va a ser la sociedad como un todo. Países que tienen mercados de capitales fuertes, bien regulados, que operan con buena ética profesional, en general tienen un impacto en crecimiento y en bienestar que es potentísimo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es donde queremos apuntar. Creemos que el rol que juega la ética ahí es fundamental en los mercados de capitales y mercados de capitales que funcionan con más ética, mejor moral, en general tienen mercados de capitales más desarrollados. ¿Ya? El segundo es con respecto al caso Primum que mencionaste. Ya vemos, ¿cierto? Lo que se pedía en todos los sondeos o lo que se pedía en toda la conversación entre profesionales en la industria era que hubiesen sanciones más fuertes, ¿cierto? La ley de delito económico, muchos profesionales decían, oye, estamos aburridos que la sanción sea una clase de ética. Aquí hay una sanción altísima, ¿cierto? En el caso de Primum, que fue cerca de 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Al gerente general por ocultar información y entregar información falsa a la CMF. Entonces, este es un precedente muy relevante que si bien no, puede que no impida que en el futuro puedan existir delitos como este, sí una multa tan alta puede desinhibir comportamientos que son al borde o fuera de la ley. ¿Ya? Eh, en el mismo sondeo que teníamos nosotros, que se muestra que uno de los factores más graves a la hora que hay un delito, una vez que existe, es una sensación de impunidad, ¿cierto? Porque si yo pienso que la persona de al lado comete ilícito y nadie lo ataja, ¿cierto? Yo también puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Y empiezo a normalizar una mala práctica que está errónea, que está equivocada, que va contra los principios organizacionales, contra la normativa, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, esta sanción encuentro que fue buena en cuanto a multa,
Encuentro que si uno revisa la sanción, ¿cierto? Se ve el rol investigativo de la CMF que estuvo muy bien y en muy poco tiempo. Así que en realidad encuentro que es una buena noticia para el mercado. Y quería enlazar esto mismo también con la pregunta relacionada a las licencias, ¿cierto? Mm, Y esta situación que mencioné recién de cuando uno ve que alguien hace mal, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Entonces, mm, chuta, si veo que tantas personas están pidiendo tantas licencias para irse de vacaciones, chuta, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si lo está haciendo mi jefe, lo está haciendo otra persona, bla, 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 lo están haciendo todos, ¿cierto? Es algo, por ahí una pregunta ahí que alguien hizo de algo que era cultural versus individual, ¿cierto? Cada funcionario es independiente en su toma de decisiones, nadie lo estaban obligando a tomar una licencia para irse de vacaciones, ¿ya? Cada uno puede decir yo no hago esto, ¿cierto? Claramente aquí estamos en una situación de menoscabo que disminuye la productividad del sector público, que es muy negativa. Y cada persona individualmente estaba en la situación de no cometer esa situación o sí hacerlo, ¿ya? Y en este sentido, el código de CFA Institute que promovemos nosotros es bien claro. El punto, el código de conducta profesional, en nuestro caso, habla del deber con el empleador y con sus clientes, ¿cierto? El empleador de las personas que trabajan en el Estado es el Estado. Entonces, tú no estás siendo ético con el Estado al entregar información falsa si emitiste pongámonos en el caso de que hay una licencia que fue falsa, que tú no estabas enfermo, que tú viajaste fuera del país cuando no se podía. Si esa situación ocurre en un funcionario que es charter holder y que tiene que cumplir con la ética profesional, no funciona. A esa persona, nuestro como autorregulación, automáticamente le tenemos que pedir, ¿cierto?, que deje de ser parte de esta comunidad de profesionales porque no está cumpliendo el código de ética local mm. nuestro, ¿cierto? Autorregulado, independiente de lo que ocurra ¿cierto? Con la regulación local. Si esa situación como se comprueba y no cumple con la situación de ética eh, de un charter holder, ya no puede, ¿cierto?, ser parte de esta comunidad. Y nosotros tenemos comités de disciplina que revisan estas situaciones, pero la idea es aportar también desde ese punto de vista. Perfecto. Bien, hoy tengo aquí eh, un par de preguntas más. Hay una, le voy a bajar un poquito el tono, pero tiene que ver así como cómo detectar a personas en organizaciones que pueden llegar a realizar daños. Ese tema ahí yo así como se me ocurre enlazarlo como con estas pruebas y certificaciones que tienen que ver con este tipo de cosas. ¿M? También aquí hay otra pregunta que dice, la ética no es solamente hacer lo adecuado, sino que también se requiere entender la dinámica del espacio moral. Por lo tanto, también pasa que uno puede tener una ética o un espacio moral, pero a veces los clientes de repente te empiezan como a empujar ahí. Hay una presión, digamos, cómo responder a eso. Eh, por último, em, tengo aquí también una pregunta con respecto a las notas. O sea, claro, igual ahí se genera con estos resultados es un poco relativo en el sentido de que si todos hubiesen respondido que en estos temas estamos con nota 6 de 1 a 7 habríamos dicho, tenemos buena ética, a pesar de tener ejemplos concretos de temas o, conocidos que han transgredido el, em, el sistema financiero, ¿cierto? Entonces, uno tal vez podría interpretarlo, me plantean aquí, uno lo podría interpretar como una mala conducta en realidad y que tenemos tolerancia a esa, en fin. Por último, tenemos cuál es la mirada de los del ente regulador con respecto a transacciones en criptomonedas en Chile. ¿Cómo se ha ido incrementando en el tiempo? Y ahí esas son esas tres preguntas que alcancé a recoger. Y yo creo que ya con esto podríamos estar pensando en despedirnos para no extendernos más allá de las 9:30 como habíamos planteado, eh, eh, como habíamos programado esta charla. Y reitero los agradecimientos y el interés de todos
el interés de todos los participantes en preguntar e interactuar contigo, Hugo. Ya, mira, la primera pregunta que me hacías era como, chuta, en organizaciones, cómo detectar estos malos funcionamientos o cómo anticiparse a un posible fraude financiero, por así decirlo, o Mm, un mal comportamiento ético que a futuro puede llevar a un fraude. Hay un libro muy bueno que me leí hace unos años que se llama How to Smell a Rat, cómo oler a una rata, ¿ya? sí. Que habla de los principales puntos en común que ocurren en los fraudes, ¿ya? En- en- también yo hago clase en algunas universidades y como que a los alumnos de repente les explico, les digo, eh, ¿qué palabra, a la hora que estoy revisando una alternativa de inversión, qué palabras como que me hacen levantar y que me hacen preocupar de inmediato, ¿cierto? Como cuando te dicen, oye, rentabilidad garantizada, Claro. rentabilidad segura del 7% o F más 7 bajo todo evento. Cuando te comentan, esto no tiene costo. Mm, Esto es gratis, no te preocupes de los costos. Cuando te dicen, esta vez diferente, eh, es diferente que lo que pasó antes, esta vez, ahora sí que sí. Entonces, mm, hay situaciones eh, que te hacen llevar a pensar de que no es cierto, ¿cierto? Y muchas veces las personas como con las ganas de tener buenas inversiones, buenos ahorros, se saltan estas vallas, porque quieren, chuta, tener una buena rentabilidad, entonces, chuta, confío, le creo, en vez de tomar un rol más crítico, ¿ya? mm, Entonces, bueno, les recomiendo un poco ese libro, How to Smell a Rat, para que vean ahí algunos puntos en común que uno puede visualizar en fraudes financieros que muchas veces son sorprendentemente básicos. ¿Ya? O sea, si uno ve, por ejemplo, el fraude de Madoff, que fue uno mm, de los más grandes de la historia, chuta, yo creo que si uno lo pasa como caso a un alumno de tercer año de ingeniería comercial, con las variables, ese alumno debería ser capaz de levantar las manos con las preguntas correctas, ¿ya? Pero aquí la reputación del tipo hizo que nadie preguntara nada, ¿ya? mm, Error, ¿ya? mm, Eh, ese era el primer punto. La pregunta relacionada como a la tolerancia por las malas conductas. Eh, la verdad que y aquí voy como a los climas como organizacionales o climas país, ¿cierto? Que uno a veces suele como involucrarse, como, por así decirlo, como seguir a la manada, ¿cierto? mm, En muchas situaciones, chuta, la cultura es así, entonces yo opero así. Por eso lo bueno es, en general, las personas nuevas que se integran o las personas que vienen de la universidad al campo laboral pueden generar mucho impacto, ¿cierto? En decir, chuta, esta situación la podemos mejorar o esta situación en realidad podemos hacerla de otra forma eh, para que obtengamos un mejor resultado final, para que actuemos de manera más justa con el inversionista retail o de manera más justa con todos los clientes. O sea, yo creo que muchas veces hay espacio para esas mejoras. Muchas veces las compañías están en una inercia, ¿cierto?, de hacer las cosas similares por muchos años de manera cómoda y muchas veces propuestas nuevas, ¿cierto?, que puedan tener una mirada de largo plazo y que puedan mejorar temas éticos pueden ser bienvenidas, ¿ya? Entonces también hay que ir darse espacio a comunicar y a levantar los puntos con valentía, con sinceridad en las respectivas compañías y con los colegas, sin tener miedo, ¿cierto?, a recibir una suerte de bullying, por así decirlo. mm. Perfecto. Bueno, eh, con eso ya podríamos dar por cerrada nuestra charla, también para, en honor al tiempo comprometido, tanto tuyo y como el de los asistentes. Le agradezco a todos por por su tiempo, por la interacción, por la atención. Quiero reiterar que cualquier duda que tengan con respecto a la charla o información que necesiten sobre los programas y también con respecto a los temas del CFA, ahí hay un correo que se lo dejamos
en el chat de rosita.diaz@udp.cl. Agradecer nuevamente con Hugo, con quien hemos estado ahí construyendo una relación sólida entre universidad y CFA Society Chile, y con todos los integrantes. Muy interesante, yo creo que es un tema atingente. De nuevo, es lo que le da valor y profundidad a los mercados financieros, el comportamiento y la confianza que está fundado sobre la ética. Eh, Gracias, Hugo, por tu gran exposición, por tu disposición también, por todos estos datos en los que nos ponen en perspectiva con respecto a nuestro país y Latinoamérica. Y bueno, esperemos ahí estar viéndonos prontamente con algún otro tema interesante, porque aquí tanto la ética como los números siempre nos dan que hablar. ¿Mm? Muchas gracias por la invitación. Espero que estén bien. Bien, gracias, gracias, muchas gracias a todos. Chao, chao. Buena jornada.